bueno que usted continúa con nosotros. Y bueno, esta tarde ya tenemos para usted temas muy interesantes. Casi tarde, al 10 minutos para el mediodía. Ya estamos, bueno, como siempre, con temas interesantes y con la presencia de Arturo Marroquín. Arturo es coordinador de Quintana Roo del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Padres de Familia. Bienvenido, Arturo. Un placer tenerte con nosotros. Y bueno, tenemos un tema bien interesante que estábamos debatiendo aquí tú y yo, así ya medio hasta candente. Estábamos hablando del asunto de los derechos de los niños. Un asunto que tal vez cuando nosotros éramos chiquillos, hace no mucho, no sonaba y nosotros como niños no teníamos ni idea de que teníamos derechos. Y no me dejarás mentir, Arturo, los niños ya tienen bastante conciencia y hasta te dicen, ¿sabes qué? Yo tengo derecho, y a mí esto y a mí lo otro. Ya son, pero abusadísimos. ¿Cuáles son los derechos de los niños, Arturo? Los derechos principales son a tener salud, educación, un nombre, una familia, crecer en un ambiente sano, un ambiente de no violencia, y eso se da desafortunadamente en algunas casas. A veces la misma rutina de trabajo nos obliga a actuar de manera equivocada y bueno, descargamos nuestras frustraciones, esas que nos crearon en el ambiente en el que nos desarrollamos trabajando, y las tratamos de descargar equivocadamente con nuestros hijos. O sea, sí podemos reprimirles un poco cuando se portan mal, pero no podemos descargar nuestras iras y frustraciones con ellos. Definitivamente no debiera de ser. Arturo, aquí una pregunta un poco así chistosona, ¿verdad? Ahí te va. ¿Qué niños tienen derecho a esto? Porque no todos los niños en nuestro país gozan de estos derechos. Todos los niños está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tienen derecho a todo ello. Ya está establecido. Un día se reunieron unos señores que les llaman senadores y luego otros que se llaman diputados, y todos ellos determinaron hacer una constitución y ahí pusieron sus firmas y dijeron de ahora en adelante todos los niños, mire, por el solo hecho de que sea mexicano tendrá estos derechos. Ahora en la práctica nuestras autoridades desafortunadamente no están haciendo lo suficiente. Tenemos un gobierno insuficiente, sí. no ha sido lo suficientemente capaz para darle a cada quien lo que se merece. Exacto. Si bien el gobierno nosotros lo formamos, porque nosotros elegimos quién esté ahí, entre comillas, en retribución a ello no tenemos las leyes que de verdad se puedan aplicar. Existen, pero no las utilizan. Por ejemplo, hablábamos de la educación a la que llaman básica, se considera como obligatoria. Pero a ti, padre de familia, madre de familia, ¿quién te obliga? ¿Quién te sanciona? Nadie. Si no mandas a tu hijo, si tú prefieres irte a trabajar y se le hizo tarde y no, mejor ya no vayas a la escuela. Debería existir una sanción, como lo mencionábamos hace un rato, ¿no, Arturo? Porque si estamos hablando de que tenemos una educación obligatoria, o sea, que es obligación de nuestros padres de familia, tutores, mandar a nuestros hijos a la escuela, ¿qué sucede con estas familias donde el niño no va? Porque, ok, no hay recursos, no hay forma, a veces por desidia, a veces por una situación o la otra, los niños no van a la escuela. ¿Cómo los niños pueden ejercer este derecho? O sea, mi pregunta es, los niños que se encuentran en situación de calle, los niños que se encuentran no en situación de calle, pero que los padres no los envían porque los tienen también trabajando con ellos, ¿cómo pueden hacer para que se ejerzan sus derechos? O sea, va el niño, puede asistir ante un tribunal, o sea, quiero que a mí me ejerzan, o sea, quiero hacer valer mis derechos de alimentación, de salud, de educación, de esparcimiento, o no existe en nuestra ley la forma de que esto suceda. El mismo gobierno ha creado instituciones como en este caso es el DIF. ¿Para qué? Para que puedan atender ese tipo de situaciones. Y ahí se supone que deben de llamar a los padres de familia, atenderlos y encargarse de eso que el papá no pudo hacer, o porque no existe papá, o simplemente porque el papá no está en el lugar y simplemente se preocupó por procrearlo, pero se olvidó de... ¿Qué sucede millones de veces? ¿Estamos de acuerdo? Así es. Si tenemos cerca de nosotros, Arturo, una familia o una situación que estamos viendo que el niñito no va a la escuela, que los padres no se preocupan por enviarlo a la escuela, ¿se puede levantar algún tipo de denuncia ante el DIF? Definitivamente, hasta tú simplemente como un vecino de esa situación puedes ir y denunciar. ¿Por qué? Porque el hecho de que estés viendo que está pasando algo y no quieras formar parte de la solución, estás incurriendo en una omisión y tú ya eres responsable moralmente. ¿Ahí se puede obligar a los padres a que lleven al niño a la escuela? Preguntémosle a un ministerio público de qué es capaz, porque pues ellos son los encargados de aplicar la ley. Entonces,
Yo desde mi punto de vista muy personal supongo que sí. Debe Porque haber es muy una lindo hablar de sanción. muchos derechos que gozan los niños. Y bueno, todos tenemos derecho a infinidad de cosas en este país. Que los Así es. podamos hacer valer, hay un abismo inmenso entre lo que está escrito en el papel y lo que realmente sucede en nuestra Constitución y en nuestro país. Ya estamos viendo todo lo que está sucediendo y nos quedamos sin comentarios, ¿no? Estamos hablando, también vamos a tocar un tema que teníamos aquí pendiente, Arturo, de la educación gratuita. Siempre es gratuita y vemos que no siempre. En muchos de los casos de las instituciones que imparten la educación gratuita, resulta que por allá hay luego que se cuelan gastos extraños. Eso es una problemática que tenemos a nivel nacional. Desafortunadamente, cuando se trata de inscribir a un alumno, las autoridades educativas de algunas escuelas, de las del gobierno, las que el gobierno mantiene, entre comillas, se confabulan con las mismas mesas directivas y exigen a los papás que como condicionante para poder inscribirlos debe haber una retribución económica, que si bien en teoría debiera de ser para mantener esa escuela como una forma de ayudar, pues en la práctica no sucede como tal. Hay despilfarro, se gastan las cantidades y al final de cuentas no pasa mucho, no pasa nada, pero sí es una limitante para que los alumnos puedan ingresar a esas instalaciones a formarse, a recibir la enseñanza que el gobierno ha considerado. Si cobran cuotas fantasma que en ningún lugar están estipuladas. Le llaman cuotas voluntarias. Voluntariamente a fuerzas, ¿no? Más o menos. Como decimos por ahí. Sí. Y tenemos otro punto aquí interesante, Alfredo, que dice, el gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento, y proveer de equipo básico a las escuelas públicas, estatales y municipales. Mantenimiento, equipo básico. Oh cielos, hay muchas escuelas que ni techo tienen. Es verdad. Sucede que cuando se crea la Ley General de Educación, se determina que los ayuntamientos, tanto el ayuntamiento como el gobierno estatal y el federal, todos en conjunto aporten una cantidad para que el mantenimiento de las escuelas no tenga que recaer en esos padres de familia. La obligación del padre de familia es exclusivamente mandar a su hijo a recibir la enseñanza, no la educación. La educación la recibe en casa. Así es. La enseñanza que dicen los libros de texto, gratuito. Y gratuito entre comillas porque también te obliga a veces el profesor a que tienes que comprar el libro que él vende porque lleva una tajada. Desafortunadamente, todo es comercio en las escuelas públicas. En resumen, Arturo, ¿qué podemos hacer como padres de familia para estar atentos y hacer lo que nos corresponde en ese aspecto? Denunciar. Denunciar. Así es sencillo. Denunciar, y para eso pongo los números telefónicos a disposición del público para que si alguien quiere denunciar estoy en la mejor disposición de recomendarles qué hacer y a qué instancias de gobierno asistir. Pues ya tenemos la información, usted manténgase pues con los ojos bien abiertos, sobre todo porque ya no tardamos en empezar con todo este asunto de las reinscripciones. En muchos lugares ya se dieron las reinscripciones, en otros vienen, entonces es el momento de que estemos con los ojos bien abiertos para que no nos quieran cobrar de más. De menos, ¿verdad? Estaremos muy atentos, pendientes de ese programa que lo inicia y el programa que trae muchos problemas. Pues estaremos muy atentos. Arturo Marroquín, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros vamos al otro lado del estudio. Angelillo.